Un cordial saludo para todos ustedes, bienvenidos a este programa Testigos en la Fe. Quiero iniciar con un texto de la Epístola de Santiago en el capítulo 5, versículos del 12 al 16. Ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Así no incurriréis en juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y les unjan con el óleo en nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Son 7 los sacramentos, como ya lo hemos dicho, de la Iglesia Católica, instituidos por Jesucristo. Y estos 7 sacramentos se pueden dividir, ya los hemos dividido, en sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos de servicio a la comunidad. Los sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los sacramentos de servicio a la comunidad son orden sacerdotal y matrimonio. Y los sacramentos de curación son la penitencia o la confesión, como comúnmente le decimos, y la unción de los enfermos. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, de la unción de los enfermos, sacramentos de curación. ¿Por qué son llamados sacramentos de curación? Porque van enfocados a curar, a sanar, especialmente el alma. En muchas oportunidades puede sanar el cuerpo, pero va sobre todo enfocado a curar el alma, a curar al ser humano en su integridad espiritual, y si de pronto es necesario, si Dios lo considera conveniente, nos regala la salud corporal, pero sobre todo va a sanar espiritualmente a una persona. La unción de los enfermos es el sacramento a través del cual se encomienda a Dios los enfermos para que los alivie, los sane, y anima a unir el sufrimiento con la pasión de Jesucristo. Es muy bonito ver cómo los enfermos tienen la unidad de su enfermedad con la pasión y la muerte de Cristo en la cruz. Ahí es donde tiene el valor el sufrimiento, cuando unimos nuestra enfermedad a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestra enfermedad la ofrecemos en bien de muchas almas, cuando nuestra enfermedad la ofrecemos en bien y la santificación del mundo entero, adquiere un nuevo sentido. Ya nuestra enfermedad no carece de sentimiento, no carece de sentido. Si nuestra enfermedad la unimos al sufrimiento de Cristo, entonces esta enfermedad es salvadora, sanadora, y esta enfermedad puede llegar a convertir incluso a muchas personas, llevar a muchas personas al arrepentimiento. ¿Cuál es la materia de este sacramento? La materia del sacramento de la unción de los enfermos es el óleo de los enfermos, que es bendecido por el obispo en la misa crismal el Jueves Santo, en nuestra diócesis una semana antes del Jueves Santo, es decir, el jueves inmediatamente anterior al Jueves Santo. El obispo bendice en la misa crismal el crisma, el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Ese óleo de los enfermos es el que se utiliza en la unción de los enfermos, la cual carga el sacerdote para ungir en la frente y en la mano a los enfermitos. En caso de necesidad y en caso de pronto que el sacerdote no lleve consigo el óleo de los enfermos, inmediatamente puede hacer o bendecir un aceite vegetal especial con el cual se pueda ungir única
directamente a ese enfermo. Eso solamente en caso de necesidad, porque no siempre vamos a tener el óleo a nuestra mano. Pero lo que sí puede hacer el sacerdote es bendecir con una fórmula también especial el óleo de los enfermos, más bien el aceite, para que sirva como óleo de los enfermos en ese caso específico, solo en ese caso específico, porque el sacerdote no tiene el óleo de los enfermos en el instante. ¿Cuál es la forma o la fórmula que se utiliza en el sacramento de los enfermos? Es una fórmula que es dada por la Iglesia. Ojalá siempre se dé de esa manera. Mientras va ungiendo el sacerdote en la frente y en la mano derecha del enfermo, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia de su Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Esa es la fórmula. Pero ¿por qué hablamos de sanación? Ya lo dijimos ahorita, porque es un sacramento que va más enfocado a la sanación. No quiere decir que yo voy a ungir a un enfermito e inmediatamente se vaya a ir para la eternidad. En muchas ocasiones ocurre que la persona ungida se alivia. Y como no es un sacramento que imprime carácter, es un sacramento que se puede repetir varias veces si es necesario. Nosotros pensamos que el sacramento de la unción de los enfermos ya es para el último momento de la existencia, es para el último momento de la vida de una persona, y no es así. El sacramento de la unción de los enfermos es para aquellas personas que tienen una enfermedad grave de la cual pueda devenir la muerte. Ahí está precisamente el sujeto del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Quién puede recibir la unción de los enfermos? Toda persona que tenga una enfermedad grave, un accidente, o que de pronto vaya incluso para una operación de la cual también pueda devenir la muerte. A esas personas se les puede poner la unción de los enfermos. Si la persona se salva, no importa, vuelve otra vez a ponérsele más adelante la unción de los enfermos. Es un sacramento que se puede repetir varias veces, no una sola vez. Anteriormente pensábamos que era un sacramento extrema unción, le llamábamos, un sacramento ya para la muerte. Entonces las personas esperaban hasta el último momento, cuando la persona ya estaba agonizando, cuando su familiar estaba agonizando, para poner la unción de los enfermos. Pero no, es un sacramento que se puede poner varias veces. Ay, padre, pero es que me da miedo que de pronto le ponga la unción de los enfermos a mi mamá, a mi papá, y que más rápido se muera. No se preocupe, que es un sacramento que va enfocado a la sanación, más a la sanación que a despacharlo para la eternidad. No es para despacharlo, pero también va preparando el alma para el encuentro con el Señor, nos va preparando para ese encuentro con Dios. Al final de cuentas, la unción de los enfermos también va acompañada del sacramento de la reconciliación y va acompañada del viático que nosotros le llamamos, es decir, la comunión. Es preparar a esa persona para la eternidad, pero no estamos despachando a las personas para el cielo. Estamos tratando de buscar la sanación, de dar ánimo, de dar fortaleza, de darle esperanza a esa persona que se está ungiendo en ese momento, para que una sus dolores, los sufrimientos, a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo bonito, es el sentido del sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, ¿quién puede recibir este sacramento? Todo aquel que se encuentre en peligro de muerte por enfermedad, accidente o por vejez. Si una persona está muy mayor, si una persona ya tiene sus añitos, muchos años, esa persona puede ser ungida. Así esté relativamente bien, pero es mejor estar preparándolo constantemente para la partida, para el encuentro con el Señor. Aunque no es para despacharlo, como les decía anteriormente, no es un sacramento que lo lleve a uno a la muerte, sino que es un sacramento que va enfocado a sanar el alma. Sana a veces el cuerpo. Hay personas que dicen, padre, vea, usted vino, ungió a mi mamá y mi mamá se puso lo más de bien. Hay otras personas que dicen lo contrario, ve, usted vino, padre, ungió a mi mamá y al ratico falleció. Pero va enfocado más a la sanación.
va enfocado más a la sanación. Por eso se le llama sacramento de sanación junto con el de la penitencia, que también está enfocado a sanar el alma. La enfermedad en la vida humana. El Catecismo de la Iglesia Católica nos va a hablar de la enfermedad y dice que el hombre experimenta impotencia, fragilidad, límite y finitud en el momento de la enfermedad. Nosotros pasamos en muchas oportunidades por la enfermedad, vamos a pasar en muchas ocasiones por ese trance de la enfermedad, pero es también asumir esa enfermedad con amor. Hay dos posiciones, hay dos formas de asumir una enfermedad. La primera es una actitud de desesperación, de angustia, de intranquilidad, una actitud de renegar. Esa es la primera actitud, como de una tristeza frente a la vida por la enfermedad que me ha tocado vivir. La segunda forma de asumir la vida es con tranquilidad, uniéndola al sufrimiento de Cristo y verla como salvación, como una oportunidad de salvación para mí y verla como una oportunidad de salvación para muchísimas personas que están a mi alrededor. Es que la enfermedad no puede convertirse simplemente en una carga pesada, también la enfermedad puede convertirse en una oportunidad de salvación para mí, para mi familia, si sé ofrecerla en beneficio de ellos. Decir en medio de la enfermedad: Señor, esta enfermedad te la ofrezco en reparación de mis pecados y de los pecados del mundo entero. Señor, esta enfermedad te la ofrezco por mi hijo que se encuentra en dificultades. Señor, esta enfermedad te la ofrezco por la conversión de mi esposo, de mi familiar, de mi esposa. ¿Cierto? La enfermedad puede convertirse en un momento especial de salvación, en una oportunidad de salvación para nosotros. Por eso, cuando hablamos de la eutanasia, estamos prescindiendo del sentido espiritual de la enfermedad. Estamos asesinando o estamos también nosotros mismos atentando contra nuestra propia vida y contra esa oportunidad que el Señor nos da de salvación, porque a final de cuentas es una oportunidad especial. Es una oportunidad especial para purificar hasta nuestros pecados aquí en la tierra y entrar más derechos al cielo. La enfermedad entonces adquiere un nuevo sentido. En el Antiguo Testamento la enfermedad generalmente se acogía de cara a Dios. Señor, en mi aflicción grité a ti, en mi enfermedad te llamé, dicen los salmos, dicen también las cartas y también dicen los libros del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla mucho de la unión de la enfermedad a Cristo, a Dios, perdón. Habla muchísimo de la enfermedad unida a Dios, como si Dios llevara de la mano al hombre que está enfermo, llevando así a plenitud esa enfermedad, pero una plenitud no que se enferme más, sino a una salvación venida de parte de Dios. Por medio de la enfermedad, el hombre también puede expiar su pecado. Por medio de la enfermedad, el hombre puede sanar su alma. Por medio de la enfermedad, el hombre puede curar las heridas espirituales. Este era la propuesta del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de la realidad de la enfermedad como consecuencia del pecado, pero también que podía llevar a sanar de ese pecado, a liberar de ese pecado, a la salvación. Y ya en el Nuevo Testamento, Cristo es el médico que sana todas las enfermedades. Mire que la mayoría de los pasajes bíblicos le presentaron a Jesús un paralítico, le presentaron a Jesús un ciego, le presentaron a Jesús un endemoniado, le presentaron a Jesús un esquizofrénico, le presentaron a Jesús un sordomudo, le presentaron a Jesús una cantidad de enfermos para ser sanados. Jesús es el médico de los cuerpos y de las almas. Y antes de Jesús decirle a las personas que estaban curadas, que ya estaban totalmente curadas, que estaban sanas, Él les decía que iba a curar primero el alma. Vete en paz, no peques más, tu fe te ha sanado, decía el Señor. Mire que va primero enfocado a curar el alma, después como consecuencia también curaba el cuerpo,
pero sobre todo Jesús miraba el alma de la persona. ¿Qué era lo primero que necesitaba sanar? Necesitaba sanar el corazón de esa persona, necesitaba sanar el alma, necesitaba sanar el alma. Y después, como consecuencia de la sanación espiritual, viene también la sanación espiritual. Hay muchas enfermedades que son somáticas, que vienen precisamente de enfermedades espirituales, de una tristeza espiritual, de un dolor espiritual. Y esas enfermedades se exteriorizan en el cuerpo, se somatizan también en el cuerpo. Entonces, de alguna manera, curando esa enfermedad espiritual, también podemos ayudar a curar muchas enfermedades espirituales, y la unción de los enfermos es una manera de ir curando también las enfermedades espirituales. ¿Quién es el ministro del sacramento de la unción de los enfermos? La misma lectura de la carta del apóstol Santiago nos lo va a decir. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante. Llame a los presbíteros. ¿Quién tiene entonces la potestad de ungir? Un presbítero. Yo recuerdo que una vez me llamó una persona mientras era diácono que para ungir a una persona, y yo estaba como entre sí y no sabía a la final si un diácono podía ungir. Entonces le pregunté al profe, al padre, que si podía yo ungir a la persona. Me dijo, solamente es un ministerio para los sacerdotes, para los presbíteros. Quizás no lo escuché nunca en clase, pero solamente el presbítero puede ungir, el diácono no puede ungir a un enfermo, solamente lo puede hacer alguien que ostente la potestad sacerdotal, es decir, un sacerdote, un obispo, el papa, cardenal, pero el diácono no puede ungir a una persona enferma, solamente lo puede hacer un sacerdote válidamente ordenado. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Los efectos del sacramento es, en primer lugar, da un don particular del Espíritu Santo, una gracia de consuelo, de paz y de ánimo. Cuando una persona es ungida por el sacerdote, cuando una persona recibe este sacramento, queda con una paz interior muy bella, queda con una paz en su corazón inmensa, queda con una paz espiritual, se anima porque sabe que está preparada para la eternidad, en caso tal que Dios le dé la posibilidad de la eternidad, que Dios le diga, es que yo ya lo necesito para el cielo, que Dios la llame para la eternidad. Entonces hay ánimo, hay paz, hay tranquilidad, porque ya está preparada para morir dignamente, para morir en paz, para morir con el Señor, con la gracia de Dios, morir tranquila, si es para la muerte. Y si no es para la muerte, entonces está tranquila porque se va a sanar, porque va a empezar a ver una mejoría, porque su cuerpo va a ir sanando poco a poco. Otro efecto es la unión a la pasión de Cristo. Cuando nosotros nos ungen con el óleo de los enfermos, cuando nosotros recibimos ese sacramento, empezamos a comprender un poco más la unión de nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo, como ya se los venía diciendo hace un rato. Cuando nosotros unimos nuestra enfermedad a la enfermedad de Cristo, podemos también salvar almas, salvar muchas almas. Otro efecto es que contribuye al bien de toda la iglesia con su enfermedad, porque su enfermedad te está haciendo bien a ti, pero también está haciendo bien a toda la iglesia, no solamente a ti. Con tu enfermedad puedes orar por toda la iglesia, y es toda la iglesia también la que está orando por ti. Y por eso en el sacramento de la unción de los enfermos, es toda la iglesia la que está uniendo la enfermedad al sufrimiento de Cristo. Es toda la iglesia la que sufre con el que sufre. ¿No dice San Pablo, pues, en una de sus cartas, que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él, con ese miembro? Igual en la iglesia, con los enfermos, cuando un enfermito está sufriendo,
también toda la iglesia sufre con ese enfermito. Eso es muy bonito ver cuando uno le lleva la comunión a los enfermitos. En nuestra comunidad parroquial del Retiro hay muchísimos enfermos, tanto que generalmente jueves tenemos una ruta y los viernes tenemos 3 rutas, y son muchos enfermitos en nuestra comunidad, personas que ya no pueden salir de sus casas, personas que reciben la comunión en sus hogares. Es también recibir a Cristo en su corazón. Es muy bonito ver a ellos cómo unen la enfermedad propia a la enfermedad al sufrimiento de Jesucristo. Es muy bello ver todas esas realidades. A mí me ha impactado mucho ir a visitar a los enfermitos, ir a llevarles la comunión, cómo reciben a Cristo con esa felicidad inmensa. ¡Qué alegría! Llegó mi Señor, qué alegría, qué felicidad, llegó mi Dios, voy a recibir a Cristo. Dicen muchos de los enfermitos que visitamos. Hay otros pues que también todavía no han aprendido a unir su enfermedad al sufrimiento de Cristo, pero poco a poco lo van comprendiendo. Y finalmente, este sacramento nos ayuda a prepararnos para el último tránsito, es decir, para pasar de esta vida a la muerte. Vamos a ver un pequeño video y después despedimos nuestro programa. ¿Qué es la unción de los enfermos? Hay personas que pueden hacer unos trucos asombrosos con la bicicleta. Hay personas que no pueden hacerlo. Pero quizá pueden pararse de manos. También hay personas que no pueden hacer trucos o pararse de manos, ninguna otra habilidad física, ya sea porque están enfermos o porque han envejecido. Pero ellos no han perdido nada de su dignidad por eso, porque la dignidad y el valor humano se basan en su alma inmortal, no en su cuerpo con o sin habilidades físicas. Ahora, cuando el cuerpo se enferma, está frágil y en peligro, incluso hasta el borde de la muerte. Es entonces cuando la Iglesia administra el sacramento llamado unción de los enfermos. En la celebración de este sacramento, la frente y las manos son ungidas con aceite y se dice esta oración. A través de esta santa unción, que el Señor en su misericordioso amor nos ayude con la gracia del Espíritu Santo, que el Señor que nos libra del pecado nos salve y resucite. El efecto de este sacramento es fortalecer el cuerpo y el alma, pero particularmente el alma, porque la unción de los enfermos trae, entre otras cosas, el perdón de los pecados. Para aquellos que se encuentran en una situación crítica, este sacramento los une con Jesús de una forma especial. Jesús, como verdadero hombre que enfrentó también esos temores propios de la naturaleza humana, no abandonó el camino del sufrimiento y tomó la muerte sobre sí mismo. Y a través de la unión con Jesús, el que recibe este sacramento recibe justamente consuelo y paz. El sacramento de la unción de los enfermos puede recibirse más de una vez, cuando un nuevo peligro amenaza a la propia vida. Y ya que la unción de los enfermos es administrada junto a la confesión y la Sagrada Eucaristía, es bueno para los familiares llamar a un sacerdote lo antes posible, antes que sea tarde. Esta es, pues, la unción de los enfermos. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.